Bienvenidos a Elemental Science, el programa de divulgación del Centro de Psicología Elemental. Hoy ha vuelto aquí a Elemental Science una persona que llevaba un montón de tiempo sin venir, la verdad. Un poquito sí. Bastante. Bastante. Meses, diríamos Casi nosotros. un año. Joder, pues casi un año, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué vienes a hablarnos hoy, Ainhoa Cascales? Psicoterapeuta, psicóloga forense, coordinadora parental. Precisamente de lo segundo que has dicho, psicología forense. Vale, o sea que vamos a hablar y vamos a dedicar este ratito a hablar sobre psicología forense. ¿Qué es? La psicología forense es una rama más de la psicología, ¿Vale? forma parte de la psicología jurídica y lo que viene a hacer es aportar conocimientos sobre el comportamiento humano Ujú. a aspectos legales, a todo lo que viene a ser el auxilio a toma de decisiones de jueces. Vale, ¿y en qué se basa? ¿En elaborar un informe? ¿En hacer qué? Es una evaluación, o sea, se realiza una evaluación para llegar a emitir un informe forense, un informe de un peritaje. ¿Y quién ve ese informe? ¿O quién lo pide? Pues lo suelen pedir normalmente los jueces, viene por la parte de oficio, Ujú. sino también lo pueden pedir las partes, normalmente son abogados. Vale. Y todas las personas que vienen a... Por ejemplo, tú que eres psicóloga forense, todas las personas que vienen a tu consulta, ¿son porque un juez ha pedido el informe o también te puede hacer una evaluación forense por otra cosa? Sí, puede ser por, como digo, de parte o por parte, del juez. Es decir, por ejemplo, si tú necesitas una valoración, ya es un poco entrar en materia, pero de idoneidad parental para un tema de custodia, pues por ejemplo puedes solicitarlo tú mismo, Ujú. por recomendación de un abogado normalmente, o porque tú necesites cualquier cosa y quieras aportarlo. Para un tribunal médico, por ejemplo. Vale. ¿Y siempre necesario para ir a juicio? No es necesario, pero sí que es recomendable, Vale. porque al final es una prueba más. Ok. Vale. Genial. ¿En qué ámbito se aplica? Sé que... En muchos, ámbitos. pero sí es verdad que los más comunes, los más conocidos, pues por ejemplo el de familia, que es el que he dicho antes de tema de custodia. Vale. ¿Qué se hace en familia? Pues ver las competencias parentales, si eres idóneo o no para el cuidado de los menores, qué tipo de custodia es más adecuada, si es un tipo de custodia compartida, exclusiva para o padre o madre. También puede ser interferencias parentales, lo que antes se conocía un poco como alienación parental. Vale, porque ese término ya ha dejado de utilizarse. Sí, ¿Ahora qué se Sí. utiliza? interferencias parentales. Interferencia Que parental. viene a ser que uno de los progenitores habla mal del otro, entonces el menor o los menores o lo que sea, Ujú. le cogen odio o rabia al otro progenitor, Vale. sin una causa realmente Por esa interferencia que Sí. tiene una parte sobre la otra. exacta. Ok. ¿Y qué más? Aparte de en familia, algo más? ¿O? En familia también, por ejemplo, para ver si los menores están adaptados al régimen de visitas que se estipula, para ver modificaciones y demás. O sea, es bastante amplio. Vale, modificaciones se refieren en temas custodias Sí, y demás. por ejemplo, puedes tener una custodia compartida, pero que cambien tanto las circunstancias que puedas solicitar una modificación de medidas, Ujú. y ahí pues entramos nosotros. Vale, genial. Eso en el ámbito familia, pero también, por ejemplo, en el ámbito civil también se puede utilizar. Sí, en el ámbito de civil suelen ser más, por ejemplo, daños por accidente de tráfico, secuelas psicológicas, cuando hay una mala praxis por algún profesional, o incluso cuando hay un tema de testamentos, de pues ha muerto mi abuelo y oye, hace 2 años antes de la muerte ya no estaba bien y ha puesto en el testamento a esta persona y realmente no creo yo que estuviera capacitado para testar en ese momento. Se hace un tema de... Espérate. ¿Vale? ¿Y se hace Ya, que viene. post-mortem? No, lo que se hace, pues, por ejemplo, se puede hacer una autopsia psicológica para ver los últimos momentos de esa persona Interesante. y si no, pues en el momento para ver si esa persona está capacitada pues para dar su consentimiento informado, para ver si está para testar y un montón de cosas, todo evaluar al final si la persona está bien o no. Muy Curioso, cuanto interesante menos, ¿no? y curioso, por supuesto. Vale, eso en el ámbito de familia, en el ámbito civil, también se pueden emitir informes en el ámbito penal. Sí, que de hecho creo que el penal es quizás el más conocido. Más conocido porque es mucho en tema de cualquier persona que esté inmersa en un proceso judicial puede hacer uso de un informe pericial y es para ver, pues normalmente los jueces lo suelen pedir para el tema de responsabilidad criminal o penal, que es para temas de imputabilidad, pues ver si había un brote psicótico o algún tipo de enfermedad mental que sea un atenuante, por ejemplo. Que aunque eso lo va a decir luego el juez si es o no una imputabilidad, pero con el informe digamos que toman decisiones y ven pues, la capacidad de la persona y ya deciden ellos el tipo de condena o lo que haya que hacer con Vale, es como, si lo entiendo, si no así me corrige, introducir una parte más objetiva y científica dentro de las decisiones que pueda llegar a tomar Sí. el juez. Porque al final ellos son expertos pues, en leyes y nosotros somos expertos en el comportamiento humano. Entonces pues mira, ha pasado esto y esta persona en este momento se encontraba así.
y por eso actúa de esta forma. Y entiendo que también si esto se hace, es algo que se hace en el ámbito privado, que tú lo haces en un centro privado, como es aquí el Centro Elemental, puede llegar uno a pensar que parece que si yo te pago, en realidad va a salir lo que me da a mí la gana en el informe. De hecho, eso lo he escuchado muchas veces y por desgracia hay psicólogos que creo que sí que lo hacen por informes que he visto, pero decir que no suelen ser peritos, suelen ser psicólogos clínicos que hacen peritaje. Vale, psicólogos clínicos generales sanitarios que en realidad no tienen ni, vamos a decirlo claramente, no tienen la formación ni tienen ni idea de cómo hacer una evaluación forense y se meten en jardines que no deberían. Una evaluación forense, una prueba objetiva, además yo siempre digo cuando vienen al inicio, yo no te puedo asegurar que tú tengas el resultado que tú necesitas, es decir, tú puedes venir para un tribunal médico o para una discapacidad y yo lo digo al principio, puede no salir nada. Vale. Y eso es algo que creo que es importante que la gente sepa. ¿Y te ha pasado alguna vez en consulta que una persona venía buscando un informe hacia una determinada manera y luego pues no ha salido? Ha pasado. ¿Y la gente se cabrea? A ver, como en un primer momento se dice, creo que no se lo toman tan mal, pero es verdad que las expectativas yo creo que siguen estando. Lo que pasa es que yo soy muy clara, lo digo. Y en ese momento no se enfadaron, pero vale, lo toman regular. Que tú avisas desde la primera sesión. Sí, es lo primero que hago, el cómo vamos a funcionar, qué podemos tener de la pericial y también el proceso que vamos a seguir, tiempos que necesito y demás, y cómo es el proceso en sí. Vale. ¿Nos quedaba algo dentro del ámbito penal? El ámbito penal, pues es que no recuerdo ya, bueno, hemos hablado de imputabilidad y demás. También, por ejemplo, una cosa que para mí es muy importante, que es la credibilidad del testimonio en abuso sexual infantil. Y también, por ejemplo, en vigilancia penitenciaria y demás, es el que, bueno, somos los que nos encargamos de regresiones de grado o ver un poco si esa persona está para una libertad condicional y demás. Pero eso ya más en parte de vigilancia penitenciaria, no en la privada. Entiendo que en la privada, porque al estar la persona encerrada, tiene que hacerlo el psicólogo forense que trabaja en la cárcel. Sí, en la junta y demás. Vale, perfecto. Familia, civil y penal. El siguiente sería laboral. Sí. Vale. Dentro del ámbito laboral. En el laboral, normalmente lo que se hace es por lo que hemos venido hablando de la capacidad, ¿no? De la incapacidad permanente, por ejemplo, una incapacidad transitoria por algún tema de una patología mental. Y es lo que se suele utilizar para el tema de tribunales médicos. Vale. Por ejemplo, pues ver si tienes una depresión, si no. Tiene que también para dar jubilación anticipada y todo ese tipo de. Sí, todo lo que sea, pues que te está impidiendo trabajar, ya sea en una zona concreta, en un trabajo concreto, digamos, o para cualquier ámbito laboral. Vale, o sea que familia, civil, penal, laboral y ya el último es como una cosa especial que es el de menores, ¿no? Sí, en menores, por ejemplo, también se trabaja mucho, sobre todo para el tema de menores infractores. Vale. Ha cometido algún tipo de delito, al final tenemos una ley de protección, una ley del menor y demás, que lo protege en cierto modo y lo que va a haber es unas medidas aplicadas a ello, que lo que va a hacer el psicólogo forense es recomendar qué tipo de medidas, hacer un seguimiento, una supervisión y ver si hay que modificar algo. Eso normalmente es lo que se suele hacer. Vale. Dentro de estos ámbitos, ¿cuál es el que más has trabajado? Creo que quizás en el que más he trabajado en la parte de forense es el laboral. Vale. Para temas de acoso laboral, que no lo hemos mencionado antes, que quizás es lo que más he tenido. Sí. Vale. Y claro, hemos hablado de qué es, hemos hablado de qué asegura el informe, hemos hablado de en qué ámbito se aplica, pero no hemos hablado de qué se necesita para ser psicólogo forense. Realmente no se necesita nada legalmente, digamos. No hay una habilitación a día de hoy, aunque se está luchando para que la haya. Sobre todo por los problemas que hay, como he dicho antes, que haya personas que no son psicólogos forenses trabajando de ello o realizando informes, muchas veces de malas maneras, vamos a decirlo así. Entonces, yo sí que creo que es importante, y cualquier psicólogo forense te dirá que es importante, una formación en psicología forense, porque debes conocer pues, aspectos legales y aspectos de psicología que muchas veces se quedan cortos con una psicología sanitaria, por ejemplo. Vale. Son cosas más específicas. Sí. Que... Porque no es realizar un diagnóstico, es el ver si realmente algo que ha ocurrido es lo que ha provocado esa consecuencia. Vale. Y eso ya es más complejo que un diagnóstico en sí. Y entonces entiendo también que tiene que ser complicado porque para ti, que tú eres tanto psicóloga forense como psicóloga al uso, que da sus sesiones y tiene sus pacientes, ver la realidad de una manera lineal en psicología forense, que es como que A causa B,
y luego en tu práctica clínica ver la realidad, porque si eres psicóloga sistémica breve, como sistema y como interacciones. Sí, que ¿no? al final nosotros en terapia no trabajamos con diagnóstico, entonces como un cambio que tengo que hacer yo ahí de chip, de ahora entro aquí, soy la psicóloga forense, ahora entro aquí, soy la terapeuta. Vale, y eso te ves que te es más fácil conforme vas avanzando en tu carrera profesional. Al principio me costaba un poco más de decirlo, pero también es que creo que de alguna forma hago una fusión de ambas. O sea, en terapia es verdad que si hay temas legales, siento que puedo desenvolverme mucho mejor o dar Das otro punto de vista diferente. dar Claro. consejos, ver cosas a lo mejor desde un principio, el tema que he hablado de abuso sexual. Sí es verdad que lo identifico mucho más fácil quizás que un clínico al uso, ¿no? Pero en la parte de forense igualmente intento que no sea tan frío como lo suele ser habitualmente, sino que la persona se sienta cómoda y creo que eso me lo da también la terapia. Y también entiendo que si la persona se siente cómoda, le va a ser más fácil hablar, expresar y contarte cosas que a lo mejor no contarían a otros psicólogos forenses que no fuera tan cálido y tan acogedor. Sin olvidar pues que son momentos diferentes o son procesos diferentes, pero sí que creo que es útil. Y que también que al final la psicología forense o cuando vienen a realizar una evaluación, a ser evaluados, es un momento de mucha ansiedad, de mucho estrés, que la persona se siente literalmente evaluada y juzgada. Claro. Entonces, al final, entender el punto de vista de esa persona sin perder la objetividad creo que es importante. Al final se puede hacer un símil con ciertos periodistas, por ejemplo, que cuando hacen entrevistas son bastante confrontativos, entonces la persona está con alerta y cuentan, pero van buscando más el morbo que lo que cuentan, o el tipo de entrevistadores que son más cálidos, más te abrazo, empáticos y hablamos, y al final en 2 horas y media o 3 horas de entrevista, que son las que se hacen hoy en día, acaban largando cosas que dices tú, esto no lo había contado yo en otras entrevistas, ¿no? Sí, de hecho, por eso digo siempre al principio el tema de puede no salir lo que espera, porque muchas veces como cuentan tantas cosas y se sienten tan acogidos, digamos, es como venga, sí, oye, pues a lo mejor no. A lo mejor, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre en consulta? Cuando la persona entra, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que esperar una persona? Porque muchas veces hemos hablado de lo que espera una persona cuando entra a nuestra consulta de psicoterapeuta. ¿Qué diferencias puede haber en cuanto a Pues, la psicología forense? para empezar, ya no solo el motivo de consulta, sino el consentimiento informado para mí es muy importante que lo tengan claro. Vale. Igual que en consulta, lo primero que digo es, lo que tú me cuentes se queda en estas 4 paredes, lo que tú me cuentes en psicología forense puede ir en un informe y puede ir a leerlo un abogado, un juez o quien corresponda. Entonces, lo que no quieras que aparezca no me lo cuentes. Vale. Porque el consentimiento es diferente. Entonces, para mí eso es lo principal. Que la persona tenga clara. Que lo que me cuenta puede ir en un informe. Vale, perfecto. Luego también los tiempos, que creo que eso es muy importante. Para mí es muy importante que la gente sepa que al final un informe forense no es yo voy al médico y me hace un informe de visita de estado y en 2 días tengo el informe o en el mismo día. O sea que si la semana que viene tiene el juicio, no pasa nada, que contacte contigo. No. Ah, vale, explica eso bien. Al final yo siempre digo, para un informe que esté bien realizado, que me dé tiempo a una exploración, una evaluación, a leerme la documentación que me aporte esa persona. Yo suelo decir que mínimo mes y medio. ¿Mes y medio para hacer la evaluación o para hacer la evaluación y el informe? Todo lo que es evaluación, que nos tiraremos 2 semanitas más o menos juntos, y luego la elaboración del informe, documentación, análisis y demás. Vale. Es verdad que va a depender del caso. O sea, a lo mejor un caso de penal y te digo 3 meses, o es un caso de una idoneidad parental que es cortita y en 3 semanas tenemos el informe. Vale. Depende de pues, la carga de trabajo y lo que necesite el informe. Vale. Pero que vayamos con tiempo siempre, por favor. Algo que se me ocurre, ¿no? Que me puede llamar un poco la atención, y estamos en un mundo en el que el autoconocimiento y el ver cómo está nuestra salud mental o ver qué nos pasa es algo que ostras, pues que nos atrae bastante. ¿Ha venido alguien a consulta sin tener ningún proceso legal abierto a hacerse una evaluación forense, a ver qué sale, a ver qué pasa? Sí, sobre todo cuando hay tema de, oye, algo me pasa. O alguien me ha comentado que quizá tengo algún tipo de problema neurológico o que yo actúo así, tal y cual. Gente preocupada por su salud mental de a lo mejor no me estoy dando cuenta. Sí que es verdad que vienen a consulta. Mal. Y tú elaboras o sea, haces un peritaje normal, tal cual como si fuera eso a juicio,
Lo único que ese informe sería simplemente por el autoconocimiento para la persona. O sea, puede ser que luego lo presente en cualquier instancia o lo que necesite, pero en principio es para ello, es por petición del usuario, digamos. Vale. O sea que no solo tiene que acudir o puede acudir a ti una persona que tenga un proceso judicial abierto que necesite ese informe, sino que alguien si tiene alguna duda, oye, pues yo siempre he creído desde pequeño que he tenido TDAH, Sí, por ejemplo, TDAH, un autismo, unas altas capacidades, son más parte de neuropsicología, pero sí que que al tiene final- conexión con la psicología forense, ¿no? Vale, genial. Y ya, así por ir cerrando un poco, ¿qué es lo que te dice tú? Mira, me he levantado esta mañana y he decidido que voy a ser psicóloga forense. No fue tal cual una mañana, Fue una tarde. iba a seguir la canción. No fue porque, o sea, a mí siempre todo el tema criminal, digamos, me llamaba mucho la atención. Entonces yo realicé formaciones diferentes en la cárcel, ver cómo funciona aquello, qué hace el psicólogo penitenciario. Hice formación, hice una práctica en psicología forense, Ujú. hice tema de análisis criminal, entonces va todo como muy unido y al final creo que la parte más práctica y la que me dejaba dedicarme a esto era la forense, Vale. que es al final tú eliges de algún modo qué quieres ver y qué no quieres ver y también por ayudar. Y todo este tema de por qué alguien comete un delito o por qué alguien actúa tal o por qué alguien sufre tal secuela, siempre me ha interesado mucho. Vale. Creo que es una forma de tenerlo, la unión entre psicología y derecho. Claro que cuando dejes de ser psicóloga y te jubiles, probablemente oposites para ser inspectora de policía. No, eso ya lo descarté en su momento Vaya. y no vuelvo atrás. Vale. Pero sí, me lo planteé. Te lo planteaste en algún Me lo momento. planteé, me lo planteé. Parece que te conozco de algo. No sé de qué, la verdad. No sé, Yo la te verdad, acabo de ni ver por idea. primera vez. Bueno, Inma, pues yo creo que más o menos hemos repasado todo. Si te queda algo en el tintero, lo que tú digas, mira, esto es necesario, esto es clave, o algo que digas tú sabes el efecto primacía y recencia de los vídeos. Y estamos ahora mismo en el efecto recencia. Algo que quieres que digas tú, esto tiene que dar clave. Para mí lo más importante es que Venga. tengáis claro que se necesita tiempo. Perfecto. Díselo Tiempo. ahí, díselo ahí. Necesito tiempo para elaborar un Lo informe necesitas. y también que por favor Tiempo. que busquéis a la persona adecuada para realizar un informe. Porque A ella sí puede ser. a mí sí puede ser y si no a otra persona, pero que veáis la formación que tiene esa persona, la capacitación. Ujú. Capacitación, me suena un poco raro. Bueno, a lo mejor ya no te buscan. Puede Por ser esta que no. palabra. Y sobre todo porque muchas veces depende de ese informe un tipo de condena, unas medidas, lo que sea, o una incapacidad, por Ujú. ejemplo. Y no la dan porque el informe deja bastante que desear. No, estás encontrado con informes Me encontré un divertidos. informe para llorar duro además. Para llorar. Vale, pues antes ya de cerrar y de que te vayas, cuéntale un poco a la gente quién eres, qué haces, dónde trabajas, por qué y no sé, algo. Pues bueno, soy Ainhoa, trabajo ahí en el Ainhoa. Centro Elemental. Sí, Soy psicoterapeuta, psicóloga forense, coordinadora de parentalidad, perfecto. neuropsicóloga, tengo un montón de cosas por ahí. Sí. Y nada, es que no sé. ¿Tienes- qué más tienes un decir. podcast? Tengo un podcast con Muy ese guay. señor, Que se llama por lo que sea. Perfecto, búsquenlo. Y poco más que contar. Nada más. No está, pues nada. Nos vemos y nos oímos. Depende del formato que hayas elegido para escuchar o ver este podcast. El próximo mes, aquí en Elemental Science, traeremos a otro miembro del equipo del Centro A Elemental. mí ya el año que viene, sí. Y así ya, pues, si eso no, seguro. Vale. A no ser que ya no estés trabajando aquí. Vaya. Qué final más. Sí, ¿no? No me ha gustado. Pero bueno, que busquen a ainoacascales.com. Bueno, a Eres psicoterapia en Instagram. Eres como una marca registrada, ainoacascales.com. Sí soy. Eres. Y nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos muy pronto.